Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría y con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo en este su programa Palabra y Vida. Una semana más, un programa más. Estamos ya en el sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario, tiempo que llega ya casi a su fin. Ya empezamos a prepararnos para la siguiente etapa, el inicio de nuestro año litúrgico con el Adviento, que será a finales de este mismo mes de noviembre. Bueno, enviamos también un afectuoso saludo a Noemí, que nos ayuda a que nuestras voces lleguen a sus oídos. Y pues vamos a sintonizarnos también con el Señor y vamos a pedirle a Fabián que nos ayude con la oración para entrar en sintonía, para que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine y podamos aprovechar lo que vamos a escuchar el día de hoy. Fabián. Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Señor Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Fabián. Buenos días, hermanos. Miren, el día de hoy, si tenemos algún problema, ya sea grande o ya sea pequeño, quedarán totalmente pequeñísimos siguiendo unos pasos que nos van a ayudar a superarlos. También veremos qué gratificante es servir sin fijarnos en lo material, sino en lo espiritual. Así que vámonos a Introducción a la Biblia. Algunas veces la oración de los salmos es simplemente una presentación a Dios de la propia existencia con sus preocupaciones y sus dramas. Así nos dice Antonio Bonora en su libro Espiritualidad del Antiguo Testamento. Mi querido hermano, buenos días. Este pensamiento nos sirve para dar así como una primer palada a este sendero que abriremos hoy juntos. Con esto nos vamos a ir animando a orar con los salmos y hacer vida lo que ahí se nos enseña sobre todo. Y es que dentro de la espiritualidad de la súplica hay distintos adversarios, como ya hemos visto. Puede ser otro ser humano, pueden ser enfermedades, adversidades, en fin, situaciones diferentes que nos van llevando a través de las odeseas de la vida humana, ¿no le parece? Por eso hoy veremos un enemigo muy interesante, el enemigo interior, o sea, mi yo, con todas sus fortalezas y debilidades, con sus vicios y virtudes, con sus facultades del alma, que son la razón, los apetitos, las potencias del alma. Las potencias se dice alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y, curiosamente, una parte muy importante de la cual no podemos desprendernos jamás, que son nuestras pasiones. Fíjese, son 11 las pasiones: el amor, odio, deseo, huida, gozo, tristeza, audacia, miedo, mis temores, esperanza, desesperación, enojo o coraje, llámele como quiera. Esto nos lo dice Adolfo Tanqueray en su libro Vida Ascética y Mística. Así estamos creados. Las pasiones son parte de nuestro ser. Por cierto, aquí no dice nada de la pasión del fútbol, ¿eh? Esa quién sabe quién la inventó por ahí. No existe. En fin, es extra. Es un bonus. Es un bono gratis. Eso usted se lo agrega solito. Pero bueno, así fuimos creados. Por eso, el hombre debe de aprender a controlar todas sus pasiones, porque quieren desordenarse al arbitrio del ego caprichoso y vanidoso. La verdad, no queremos sufrir. A nadie nos gusta sufrir, excepto los masoquistas, pero ese es un desorden de otro tipo. Bueno, en realidad, aborrecemos todo aquello que aparentemente roba mi felicidad, ¿no le parece? Y lo identificamos pues como una adversidad que se atraviesa. De nuevo, es un dolor, una enfermedad, me quedé sin dinero, o tengo un problema económico, no hay cómo resolverlo, qué sé yo.
En el caso de un salmo de súplica, Antonio Bonora nos va enseñando que el suplicante, fíjese, así lo platica este hombre, el suplicante es la oración misma que se presenta ante Dios, como un mendigo que lleva días sin comer, sin bañar, vestido de harapos, así, tal cual es. Con todo eso que lleva en el corazón, él mismo es la plegaria y la súplica. Queda poco por decir. Queda solo presentarse ante Dios y decir, mira nomás cómo vengo ante ti, Señor. Con eso será suficiente. El salmista entra en descripciones muy finas, a veces muy profundas de su estado de ánimo, hacia donde va llevando al orante y te va llevando cuando estás leyéndolo. Con todos sus temores, sus ansiedades, sus crisis de todo tipo, sus desolaciones y hasta desesperación. Un ejemplo, fíjese. Señor, escucha mi oración. No me escondas tu rostro en el día de mi angustia. Con eso abre el Salmo 102. La palabra en hebreo, sar, S-A-R se escribe. Traducida al español es angustia, y es lo que menciona aquí el salmista. Nos indica, en el hebreo, nos indica una estrechez, una habitación muy estrecha, sin respiradero, que sofoca, que aprieta. Entonces, imagínense esa estrechez para un nómada de aquellos tiempos cuando se escribió. Pues era una cosa terrible. Ellos estaban acostumbrados a espacios amplios en el desierto. Se refiere, pues, a cualquier situación de la que queremos salir corriendo. Ahí está la huida, ¿se fija? Es la pasión, huida. Una de nuestras pasiones. ¿Y a poco no? Es lo mismo que hemos pasado estos meses de pandemia. Estuvimos orando, estuvimos pidiendo por meses, llegamos a un buen progreso como sociedad. Cuando nos dijeron que al fin tuvimos buen progreso y pasamos de naranja a amarillo, entendimos de la verdad. Mucha gente entendió como si fuera verde. Salimos, mire, como cuando le sueltan la cadena al perrito o le abre la puerta al perro y sale disparado al parque a correr. Así salimos nosotros disparados a visitar, a socializar, a abrazar. No pusimos rienda a nuestras pasiones, del amor por nuestros familiares, del deseo de verlos, del odio al encierro, de la huida por unas cuantas horas de casa, del gozo de verles a ellos tan queridos. Y en fin, pues ahora el resultado lo vemos. Como sociedad, como familias, y crece ahora la desesperación. Ahora, peor tantito, quizás está con enfermos en casa. Vuelve el sentimiento de la soledad, la frustración, las ansiedades, tantas otras emociones que hemos estado viviendo. Ay, y se identifica el alma con el Salmo 55. ¿Quién me diera alas de paloma? Huiría lejos, habitaría en el desierto. Queremos salir corriendo, la huida. Pero aquí mencioné otras. Ante esta realidad, pues, el día de hoy, nuestro interior parece desmoronarse. Y entonces nos identificamos con el Salmo 102, regreso al 102, versículo 7. Me parezco a un búho del desierto. Soy como una lechuza entre las ruinas. Es una especie de foto que pone el salmista que presenta ante Dios para expresar su estado de ánimo, sin esconderle nada al Señor. Se abre de capa por completo con enojo y en busca de consuelo a la vez. Y no es así como venimos a encontrarnos ahora, que regresarnos a esto que está peor que antes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo? Otra vez empezar. Si yo sí cumplí, otros no. Y no, para acabar me lo pegaron. ¿Por qué pagar yo la consecuencia? ¿O por qué razón a los míos tan amados? Surgen muchas cosas. La respuesta, pues hay pecado a nivel personal, hay otro nivel familiar, otro nivel social. Nos afecta a ti y a mí, lo querramos o no. Y fíjese, el Papa Francisco lo escuchaba el otro día en una entrevista que le hicieron. Y responde el Papa a una pregunta. Dice, mire, Dios
siempre perdona, siempre. Nosotros a veces perdonamos, pero la naturaleza, esa no perdona nunca. Y eso es lo que hicimos, mi querido hermano. Nos pusimos medio arrogantes y dijimos, esta pandemia me hizo lo que el viento a Juárez. Y aquí estamos otra vez. Ni modo. Hay que aguantarnos otro tiempecito, mi querido hermano. Y luego vienen las crisis. Se vale. Sucede. Pero crisis muy duras, ahora quizás peor. Salmo 102, versículos 8 y 12. Estoy desvelado, gimiendo como un pájaro solitario en el tejado. Mis días son como sombra que pasa. Mi querido hermano, una soledad total, una desolación ante una realidad o ante una dimensión social anhelada. No se diga si hemos perdido un ser querido en esta batalla. Como pájaro solitario, dice. Sin esa persona que era tan importante en mi vida, ahora ya se fue. Esa persona que tantas veces me hizo fuerte con sus palabras, su ejemplo, su presencia. Los salmos nos llevan a expresar nuestras emociones, a llorar con Dios, porque el Señor sabe que al enfrentar de esa manera eso que estamos viviendo, presentar todo eso ante Él, ahí empieza la sanación, que en ocasiones es instantánea, pero en ocasiones llevará tiempo, como cualquier terapia. Pero la sanación ya inició tan solo de abrir el corazón ante Dios, de enfrentar tus emociones y pasiones, sin ejercer violencia interior contigo mismo. Dejar incluso que pase ese duelo de emociones que se vive cuando alguien muy querido ya partió a la casa del Padre. Mi querido hermano, no dejo de maravillarme. ¿Cómo es que esto se aplica hoy a un rojo pandémico en esta ciudad? ¿Cómo sabía el salmista todo esto? Es que él, cuando escribió eso, no sabía. Es que es inspiración divina. Por eso es para ayer, para hoy y para siempre. La palabra de Dios es así de maravillosa. Bueno, continuamos con el tema. Sin embargo, no todo está perdido. Bonora nos dice en estos salmos de súplica individual, es muy común ver detalles que se presentan en tres tiempos. Hay un pasado gozoso, hay un presente amargo, duro, y hay un futuro esperanzado. Y es algo que podemos experimentar hoy también. Por ejemplo, en nuestro pasado gozoso, oye, tan padre que podíamos ir al cine con los niños, irnos a un mall, al parque, al centro, pasear, ir con los compadres, reunirnos con mis papás, las escuelas, todo lo que era tan común que a lo mejor ni apreciábamos tanto. Y ahora lo vemos como algo muy valioso. Era la libertad legítima de mi vida social y familiar. Está el pasado gozoso ahí. Pero ahora ve nomás cómo estamos. Aquí está mi presente amargo, mi presente duro. Y luego, por cierto, queremos a veces echar la culpa a alguien, ¿no? Es alguien que nos quiere quitar esa libertad. Y le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa, andamos buscando a ver quién, el que sea. Pero en realidad aquí no hay un culpable per se. En fin, siguiendo el mismo Salmo 102, versículos 14 y el 28 y 29, aquí se nos abre la puerta ahora a ese futuro esperanzado, que cambia las perspectivas, que levanta el alma, que levanta el ánimo, aún en los peores y más dolorosos momentos. Señor, tú te levantarás y tendrás compasión de Sión. Tú siempre eres el mismo, tus años no tienen término. Los hijos de tus siervos tendrán una morada y sus descendientes estarán siempre en tu presencia. Esto indica los primeros pasos a una superación de las circunstancias, querido hermano. Si no es que ya la superación misma, con un abandono confiado en Dios, lleno de esperanza. ¿Y quién te da esa esperanza? El Espíritu Santo.
Oye, ¿cómo empiezo, Luis? Con la oración. Oh, pero no sé orar, ¿con qué me ayudo? Con los salmos, como lo estamos haciendo. Así que, como no tengo mucho tiempo, como tarea, te recomiendo este salmo que leímos hoy, el 102. Pero también te recomiendo muy especialmente, apúntale por ahí en un papelito, es el 102, el 23 y el 91. Mira, por lo pronto con esos, platica con Dios, léelos, rúmialos, saboréalos, platica otra vez con Dios. Vuelve tu corazón a Él para darle sentido a tu vida, para encontrar nuevas razones de vivir y de amar, para saberte muy amado. Atrévete también a implorar con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y todo tu amor, como los discípulos a Jesús cuando dormía en la barca. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Atrévete a eso. Y por último, antes de terminar tu oración, presenta tus intenciones personales. Hoy yo le presento al Señor 3 intenciones personales. Primero, Señor, hoy en ti confío y en ti espero con todas mis fuerzas, con todo el amor que pones en mi corazón. Segundo, hoy me protejo. Uso el cubrebocas, los guantes, la distancia, todas las reglas que se me enseñan. Porque esos son medios que tú pones también para mi bien y para mi salud. Tercero, hoy obedezco las órdenes del médico. En ti confío. Fíjate qué importante es esta parte que mencionas de obedezco las indicaciones del médico. Somos unos hijos desobedientes, la verdad. Somos unos hijos desobedientes. Y mira, yo añadiría una cuarta intención ahí, a las que tú acabas de mencionar. Yo perdono. Perdono a quien haya que perdonar. Al que no se cuida, al que no cree que hay un virus, al que no cree en las medidas sanitarias, al que le vale gorro esta situación. Es curioso, fíjate, me recordé mientras te escuchaba a Noé y su arca. Aquí nos piden usar un cubrebocas y pues no lo hacemos, pero en aquel tiempo era construir un arca y aquel se aventó a construir el arca. ¿Te imaginas la burla y la irrisión de todos los que decían, ay, ¿cómo se va a inundar aquí si nunca llueve o si llueve pero llueve poquito? No creían, no creyeron y se ahogaron. Entonces, me impactó eso también. Ese comentario que haces es para ayer, hoy y siempre. Sí, perdón. No, te iba a comentarte que también la situación es no tanto de que no queramos hacerlo, sino que hay gente que cree que con decir, Dios mío, me pongo en tus manos, sáname. Tan, tan, ya se acabó, me voy a sanar. Se les olvida lo que tú tienes que poner de tu parte, como decía Luis, ¿sí? Las intenciones personales. Yo confío en ti, Señor, y yo voy a hacer lo que tenga que ser necesario para ayudarte a que me sanes. Oye, y una que usaba yo hace como unas 200 nevadas, cuando era yo chavalito, que decías, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Sí, sí. Y con esa fe infantil andamos transitando por el mundo, ¿no? Era muy usual esa cruz, cruz. ¿Verdad que sí? ¿Te acordaste? Sí. ¿Te acordaste? Pues sí, yo sabía. Claro que sí, claro que sí. Casi bien... yo lo inventé. Muy bien. No cobres derechos de autor, por favor. No. Ya al aire libre. Ya pasó el tiempo, ya es... Ya caducó. Del dominio público, como se dice. Ok, perfecto.
Porque mira, también como bien decía Luis ahorita, hay pecados sociales y nosotros a veces no acabamos de entender que lo que cada uno hace o deja de hacer, o lo que hacemos o dejamos de hacer, necesaria, directa o indirectamente, afecta a los demás. No fuimos creados solos, no fuimos creados para vivir aislados, sino en sociedad. Entonces, lo que hacemos repercute en otros de una manera directa o de una manera indirecta. Y afecta a personas que ni siquiera conoces. Así es. Peor. Así es, así es. Que son, pues que ni los haces en el mundo, pero a final de cuentas les pegas. Fíjate, el Papa Francisco nos advierte esto en la carta encíclica que acaba de escribir Fratelli Tutti, cuando dice lo siguiente: vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Y por cierto, yo les recomiendo que se den un tiempecito para leer el documento Fratelli Tutti, está muy bueno. Le van a dar unos cuantos coscorrones, pero pues apechugue usted, apechugue. Vale la pena leerlo con todo y todo. Pero volviendo al punto que generó este comentario, después de presentar nuestras intenciones a Dios, estemos listos para entrar en esa comunicación íntima. Leer con calma el Salmo y detenernos en aquello que nos ha pisado un callo, que nos ha provocado dolor, que nos invita al consuelo. Ya Luis nos recomendó 3, el 102, el 23 y el 91, ¿verdad? Entonces, dice un refrán popular que no hay mal que dure 100 años. Y entonces, en la esperanza, podremos pedir paciencia en el sufrimiento, paz en el dolor, perseverancia en la oración, fortaleza en la debilidad y sobre todo conciencia de pueblo, porque eso es lo que somos pueblo. No basta con quedarnos en casa, cosa de que ya de por sí es pesadito, ¿no? La economía se nos está cayendo también y tendremos que convertirnos en expertos administradores para ayudar a otros que quizá tienen más carencia económica que nosotros, que se la están viendo verdaderamente difíciles. ¿Va? Y cómo vamos a encarar esta crisis, ¿no? Cito nuevamente al Papa Francisco en Fratelli Tutti, el número 35, dice el Papa: olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. El nosotros nos ayuda en gran manera a salir de nuestro sufrimiento. Es algo que no debemos olvidar al hacer oración. De ahí el Padre Nuestro, que no es un Padre mío. Pero bien, se me hace como que se me están yendo las cabras al monte, mejor nos regresamos y tenemos que regresar al redil. Vamos a un pequeño corte, no sé si hay algún otro comentario antes de irnos a corte, Fabián, Lupita. Bueno, entonces vamos a un corte para que Lupita nos estruje con el personaje bíblico de hoy. Regresamos en un momento. Bueno, amigos, hemos regresado a su programa Palabra y Vida. Y después de reflexionar con el Salmo 102 que nos trajo Luis el día de hoy, vamos ahora con Lupita y su personaje bíblico, a ver qué se nos pega, digo, a ver si logro entender algo. Epafrodito. Según la tradición, después de que Pablo y su equipo de ministerio salieron de Filipos,
Epafrodito rápidamente se convirtió en un líder de la iglesia en Filipos. La iglesia ortodoxa inclusive le señala como el primer pastor de la iglesia en Filipos. Epafrodito entra en escena en el libro de Filipenses, capítulo 2, del 25 al 30, y capítulo 4, versículo 18. Cuando la iglesia de Filipos se enteró de que Pablo estaba encarcelado en Roma, los hermanos filipenses se unieron y juntaron un apoyo financiero para asistirle. El regalo se lo entregaron a Epafrodito para que hiciera el viaje. En Filipenses 2:27, Pablo escribe: pues en verdad estuvo Epafrodito enfermo, a punto de morir. Es lo más probable que durante su viaje a Roma, por alguna razón, cayera gravemente enfermo. Al encontrar un lugar donde reposar o pasar la noche, allí seguramente encontró viajeros camino a Filipos, a los cuales les pidió que reportasen a los hermanos que se encontraba seriamente enfermo. Por esta razón, Epafrodito, al llegar a Roma, tenía gran deseo de verlos a todos, a la iglesia en Filipos, y estaba preocupado porque estaban al tanto de su enfermedad. En Filipenses 2:25 se mencionan 5 características de su persona, las cuales nos muestran un poco de qué tipo de persona era, dándonos así razones para ser digno ejemplo para los creyentes. Se describe a Epafrodito como hermano. Cuando en la iglesia nos decimos hermano, lo hacemos para recordar que somos hermanos en Cristo, sí, pero también es un recordatorio que somos hermanos entre nosotros, con un mismo sentir y una misma pasión por un mismo objetivo, a pesar de nuestras diferencias personales. ¿Cuál es ese objetivo? Pensar todos en el reino y crecer en una misma manera de pensar para gloria de Dios. La segunda característica que lo describe es colaborador. El colaborador es aquel que sirve en la iglesia en general, no simplemente a aquellos que están en la nómina. Tercera característica, compañero de milicia. Es aquel en el que se tiene completa confianza, alguien al que puedes defender con tu propia vida. Él y Pablo habían librado la batalla no solo en interiores de la iglesia al resolver conflictos internos o al exterior al defender el evangelio en medio de tanta oposición, sino que también batallaban espiritualmente juntos. También se le menciona como mensajero, que quiere decir alguien que lleva un mensaje a otra persona. Es la misma palabra que se utiliza para describir a los apóstoles, pero aunque Epafrodito no era un apóstol, sí era mensajero del evangelio al testificar de Cristo y mensajero de la iglesia cuando fue a Roma a visitar a Pablo. Finalmente, también aparece como servidor. Servir es darse a sí mismo para suplir una necesidad. En este contexto, Epafrodito está funcionando como servidor de parte de la iglesia en Filipos para suplir una necesidad de Pablo. ¿Qué tipo de necesidad está supliendo este servicio? En este caso fue una necesidad monetaria. Para Dios, el regalo que ellos enviaron fue un sacrificio espiritual agradable y en esencia. La iglesia había mandado a Epafrodito a entregar a Pablo el dinero que tan generosamente habían reservado para ayudarle. Epafrodito es un buen ejemplo para imitar. No tenía poderes sobrenaturales, pero sí un deseo de ver a Dios glorificado en la proclamación del Evangelio. Su servicio incondicional a nuestro Dios
lo llevó a estar al borde de la muerte por su propia voluntad. Él no buscó su comodidad, sino que lo dio todo con tal que el Evangelio continuara extendiéndose por todo el mundo. La razón por la que él añoraba ver a la iglesia de Filipos es porque le angustiaba que la iglesia siguiese creyendo que todavía se encontraba enfermo. Este es el tipo de persona que debemos imitar, que debemos tener en alta estima, personas que atesoran en el cielo, no en la tierra, y específicamente no en las comodidades de esta vida. Epafrodito fue hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y servidor. Su carácter nos demuestra que vivió para que la gloria de Cristo fuese alabada en la proclamación del Evangelio y en el servicio a los hermanos de la iglesia. ¿Tengo alguna de estas características? Y si no tengo ninguna de esas, ¿cuáles tengo que me convierten en un testigo de Cristo? Buena tarea, Lupita. Buena tarea que nos está dejando usted ahí, fíjese nada más. Y las volvió a repetir al final por aquello de que no se nos fueran a olvidar. Yo creo que hermano es la que más usamos coloquialmente, ¿no? Dentro del ambiente de la iglesia se usa mucho. Sí, hermano, pásale, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Sí, para acá, hermano. Aunque muchas veces, dijera Fabián, alguna ocasión lo decimos a veces de dientes para afuera. Así es. Pero efectivamente, como usted bien indica, nos recuerda que somos hermanos de Cristo y que con esa misma hermandad que sentimos hacia Jesús, es la misma hermandad que debemos de extender a todas las personas que nos rodean. Y olvídese usted si les dice hermano o no les dice, trátelos como tal. Ahí es donde está el meollo del asunto. Hay que tratar a los demás, tenemos que tratar a los demás como si fueran nuestros hermanos. Aunque le hable de usted y aunque le haga caravana, no le hace. Epafrodito lo hacía con el ejemplo. No necesario les decía hermanos, sino que los trataba realmente como un hermano. Ajá. Y qué alegría también ha de haber sentido cuando lo eligieron a él para servir especialmente a Pablo, ¿verdad? Así como a nosotros a lo mejor que nos dijera el Padre, ¿sabe qué? Usted va a estar encomendado para este servicio, con esa alegría servir como Epafrodito, ¿verdad? También. Sí, no, y deje usted, porque menciona otra palabra muy interesante, colaborador. El que colabora no es necesariamente el dueño del proyecto y a veces nos sentimos dueños hasta de la parroquia y que los demás nos ayuden, pero yo no colaboro, yo dirijo, yo mando, yo doy órdenes. Y pues se nos olvida que en este trabajo que el Señor nos ha regalado, pues se trata de ser colaborador. Yo poner mi granito de arena y tener claro que el trabajo que se está haciendo no es mío, no soy el dueño de la iglesia, no soy el dueño de la parroquia, no soy el dueño de nada. El único dueño aquí es el Señor. Y de ahí que lo que me toca hacer es ayudar, ¿verdad? Colaborar, no creerme así como que tengo todas las canicas en la bolsa. Y luego menciona usted compañeros de milicia, esa me llamó la atención porque me hizo recordar, hoy vengo muy nostálgico, muy de añoranza, me hizo recordar otra vez, me echó para atrás a mis primeros deberes, que yo creo que la primera actividad eclesial que realicé fue la de catequista. Y cómo íbamos, nos llevaban de la escuela en un camión a dar catecismo a niños, a otros niños que lo necesitaban. Y entonces íbamos y nos preparábamos y dábamos la clase y cada quien salía y daba su clase a su grupo de niños y luego regresábamos en el camión contentos,
felices compartiendo las experiencias y como si fuéramos verdaderamente soldados, ¿no? Que regresan de una batalla bien librada, bien ganada, contentos, felices, sabiendo que durante el ejercicio estábamos pendientes, cada quien de su grupo, pero también de los otros grupos, que se te acabó el gis, ahí te va, que te presto el borrador, que si no tienes papel, aquí yo traigo de más, que partimos un lápiz a la mitad para que así podamos escribir más. O sea, era bonito eso, ¿no? Y eso se puede experimentar, digo, a lo largo de la iglesia, y es algo que a veces perdemos de vista por lo que ya mencionaba yo hace ratito. Al sentirnos dueños, pues ya yo soy el general y ustedes los soldaditos, ¿va? Y entonces aquí yo dirijo y usted calle y obedezca. Pero entonces ya no somos compañeros, pues. Y no me interesa lo que dijo el Papa. Tú haces lo que yo te estoy diciendo. Sí. Y somos rápidos para criticar, somos rápidos para señalar, ¿va? Híjole, este dedo índice tremendo que tenemos que no se tarda, no es ni tardo ni perezoso, a las primeras de cambio ya está criticando y señalando dónde está la falla cuando no hay ese trabajo en equipo, ¿no? Luego viene mensajero. Este mensajero es toda una palabra, y si yo pienso, no capto el mensaje, difícilmente lo voy a poder transmitir. Y sabes que esto me recordó, hay un taller en el que trabajamos para lectores, y es lo que se le dice a un buen lector. O sea, para ser buen lector tienes que entender el mensaje. Si tú no captas el mensaje, lo que estás leyendo va a parecer que estás leyendo lo mismo el diario de Juárez que una receta de cocina, que sea sin sentido, sin sentimiento, sin transmitir nada. Nada más cumplir el requisito de que te tienes que trepar ahí a leer, porque pues te toca hacer leer y ya, pero no transmites, ¿no? Y la pregunta de Lupita candente, ¿verdad? Y dice, ¿cuáles me convierten en un testigo de Cristo? ¿Qué características? Y yo creo que todos tenemos alguna de estas características, ¿no? Y dejó para el final la más bonita, el ser servidor. Que ahora elegantemente decimos servidor para distinguirnos, que somos servidores de la iglesia, somos servidores eclesiásticos, no somos sirvientes. Y me recuerdo la película de Roma, no sé si ustedes la vieron, pero se trata precisamente de la vida de una sirvienta. Las sirvientas eran las personas que ayudaban en las labores de la casa mediante un pago, y pues es un trabajo muy despreciado. Siempre se menospreció a esas personas, y es parte de la crítica de la película hasta que le menciono. Entonces, no, como que decir, ay, no, yo soy sirvienta, soy sirviente, pues como que no. Pero fíjese usted que en la inflexión del verbo es más correcto decir sirviente que servidor. Usted no dice el presididor, usted dice el presidente, porque el presidente es el que preside, ¿va? Entonces, el servidor, pues sí, suena elegante, suena diferente, pero realmente el que sirve es un sirviente. Y en algunas traducciones de la Biblia usted puede encontrar esta palabra con todas sus letras, sirviente. Encuentra también siervo, pero también encuentra sirviente. Ahorita no me acuerdo de ninguna. Luis es el que se las trae al vuelo, que se las sabe de memoria, pero ahorita yo no me acuerdo de ninguna. Pero tremenda tarea que nos dejó Lupita, tremenda tarea. Pues ya decías, Fabián, a ver si se nos pega algo. Sí. Pero bueno, vamos a dejar ahí la reflexión de Lupita con Epafrodito. Oiga, yo casi ni lo conocía, yo este hombre, y mire usted todas las gracias que tiene. Qué interesante que usted nos haya llamado la atención sobre este personaje, pero Fabián también tiene lo suyo. Vamos pues a Magisterio de la Iglesia. Bueno, amigos, buenos días nuevamente.
Continuando con el tema de hace 3 semanas sobre la encíclica del Papa León XIII, sobre la cristiana sabiduría, que ya me la ganaron Luis y Lupita, todo lo que traigo, ¿sí? Quiero retomar lo que León XIII nos decía en la introducción de su encíclica sobre la necesidad que tenemos de adecuar o armonizar nuestras vidas, costumbres y las instituciones de los pueblos a los preceptos de la cristiana sabiduría. Y esto es porque al olvidarnos de estos preceptos, y que es mucho de lo que han tocado mis compañeros hoy, ¿sí? Se han presentado tantos males, y esto lo dice León XIII, en 1890. Se han presentado tantos males que, como decía el Papa, ningún hombre cuerdo puede, sin estar verdaderamente preocupado, sobrellevar los actuales males y ni mucho menos contemplar sin angustia los que están por venir. Porque la verdad es que sí hemos progresado bastante en lo que respecta a los bienes del cuerpo y a los bienes exteriores al hombre. Pero cuanto cae bajo la acción de los sentidos, si bien nos proporcionan comodidades, aumentando las delicias de la vida, que nos sentimos más padre, que estamos de wow y lo que sea, ¿sí? De ningún modo satisfacen al alma. El alma que fue creada para cosas más bellas y más altas y nobles. Así pues, el tener la mirada puesta en Dios y dirigirnos a Él es la ley suprema de la vida del hombre. Y esto nos lleva al siguiente concepto de que nos dice el Papa León XIII, que es progreso material, retroceso espiritual. Y lo que se dice de los individuos se debe de entender también de las sociedades, ya sea la sociedad doméstica o la sociedad, ¿sí?, o civil, ¿sí? Porque la sociedad no ha sido instituida por la naturaleza y por lo tanto no es para que el hombre la busque como un fin, sino para que en ella y por ella se adquieran medios eficaces para la propia perfección. Entonces, si alguna sociedad no se propone fuera de las ventajas materiales y progreso social, ¿sí?, con exquisita profusión y gustos procurados, ningún otro fin que no sean esos, ¿sí?, y si en el gobierno de los pueblos se menosprecia a Dios y para nada se cuidan las leyes morales, se desvía lastimosamente del fin que su naturaleza misma le prescribe. Y esto merece no ya el concepto de comunidad o reunión de hombres, sino más bien el de engañosa imitación y simulacro de sociedades. Esto lo hemos venido viendo cada vez con mayor grado ya de años anteriores, ¿eh? Cada vez vamos a peor y a peor. Y dije peor porque peor es peor que peor. Ahora bien, el esplendor de aquellos bienes del alma que hemos mencionado, ¿sí?, los cuales se encuentran principalmente en la práctica de la verdadera religión y en la observación fiel de los preceptos cristianos, vemos que cada día se eclipsa más en los ánimos esta situación por el olvido o menosprecio de los hombres. Decía un padre que ahora casi todos los católicos somos católicos de domingo.
De tal manera que cuanto mayor sea el acumulamiento en lo que a los bienes del cuerpo se refiere, que lo mencionó Luis en su tema, ¿sí? Tanto más caminan hacia el declive o a la decadencia los bienes que pertenecen al alma. Y de cómo se ha disminuido o debilitado la fe cristiana, pues son prueba eficaz que todos hemos visto y vivido los insultos con que a vista de todos se injuria, ¿sí?, con sorprendente frecuencia, o haciendo leyes contrarias a la religión católica. Injurias que en otras épocas, cuando la religión estaba en auge, nadie se hubiera atrevido a hacerlo y no se hubiera tolerado. Pero ahora, pues lo dejamos pasar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿No? Y por esta causa es increíble la asombrosa multitud de hombres que ponen o ponemos en peligro nuestra eterna salvación. Los pueblos mismos y los reinos no pueden por mucho tiempo conservarse incólumes, porque con la ruina de las instituciones y costumbres cristianas se hace necesario que se destruyan los fundamentos que sirven de base a la sociedad humana. Se pone la confianza de la paz pública y la conservación del orden a la sola fuerza. Todo se quiere arreglar a garrotazos. Pero la fuerza sin la salvaguarda de la religión es extremadamente débil y se lleva a cabo a propósito para engendrar la esclavitud más bien que la obediencia, el miedo más bien que el decir estoy de acuerdo, ¿verdad? Lleva en sí misma los gérmenes de grandes perturbaciones. Ejemplo de lamentables desgracias nos ofrece lo que llevamos del siglo, sin que se vea claro si acaso no ha de temerse otros semejantes. Nos lo comentaba hace rato Luis con lo de la pandemia. Gente que le vale gorro si contagia a alguien, yo hago lo que yo quiera y a mí nadie me dice nada. Y otras cosas peores. Y así la misma condición de los tiempos nos aconseja a buscar el remedio donde conviene, que es el de restituirla a su vigor, así en la vida privada como en todos los sectores de la vida social. La norma de sentir y obrar cristianamente. Única y excelente manera de extirpar los males presentes y prevenir los peligros que nos amenazan. A este fin, hermanos, debemos dirigir nuestros esfuerzos y procurarlo con toda firmeza y perseverancia, ¿sí?, y por cuantos medios estén a nuestro alcance. Por lo cual, aunque en diferentes ocasiones, según se presentaba la oportunidad, ya enseñamos lo mismo. Juzgamos, sin embargo, en esta encíclica, señalar más distintamente los deberes de los cristianos. Nosotros como cristianos, nosotros como católicos, nosotros como servidores y mensajeros y hermanos y miembros de las milicias, como decía Lupita, ¿sí? Y colaboradores. Y colaboradores, ¿sí? Tenemos mucho más responsabilidad. Porque si se observan con diligencia estos deberes cristianos, se contribuye de muy buena manera al bienestar social. Entonces aquí estamos asistiendo a una contienda ardorosa y casi diaria en forma a intereses de la mayor monta. Y en esta lucha muy difícil es no ser alguna vez engañados ni engañarnos, ni que muchos
se desalienten y caigan de ánimo. Nos corresponde entonces a nosotros, hermanos, advertir a cada uno, enseñar y exhortar conforme a las circunstancias, para que nadie se aparte del camino de la verdad. Eso es lo que nos dice en este tema el Papa León XIII sobre... Fuerte. ¿Mandé? Está fuerte. Está fuerte porque, y es verdad, y lo comentaba Luis hace rato y lo estaba comentando Lupita, a mayor progreso material, menor espiritualidad. Pues que en realidad ahí es como, son las dos partes de la realidad. Se me afigura que es como un velo. En un lado están todos los deseos, que son los 5 sentidos, por eso nos vamos más a eso, porque los vemos, los tocamos y todo. Y del otro lado del velo está lo que es el orden, la perfección y todo, pero sin embargo no nos vamos a esos, porque como no vemos y no estamos tan acostumbrados a las cosas de Dios, entonces son escalones que debemos ir subiendo para llegar a esa espiritualidad, para alcanzar ese orden y esa perfección que nos decía. Y yo vuelvo a lo mismo de que nos falta mucha educación religiosa. No estudiamos lo suficiente, no conocemos a Dios. El padre Alday tenía un libro, ¿no?, que decía que, ¿cómo decía? Quererlo, conocerlo, quererlo y seguirlo. Uh-huh. Okay. Conocerlo, amarlo y seguirlo, ¿no? Eso, conocerlo, amarlo y seguirlo. Eso es lo que nos falta a nosotros. No, fíjate, todo eso que tú nos traes es maravilloso porque poco le dedicamos al estudio de los documentos del magisterio de la Iglesia. Poco le dedicamos el tiempo, así que hay una colección tremenda. Así que si usted ya leyó la Biblia 3 veces y dice, ahora, ¿con qué le sigo? Bueno, si ya la leyó, la estudió y la meditó 3 veces, sígase con el documento de la Iglesia y le aseguro que primero le llega la flaca antes de que termine usted de leer todo lo que... Sí. Lo terminamos de leer ahí arriba. Allá arriba. Ahí terminamos de terminar. Bueno, Fabián, pues magnífica tu reflexión. Muchas gracias. Estimados amigos, nos vamos porque el tiempo se nos va. Ayude usted, coopere con Radio Guadalupana. Probablemente usted ya se dio cuenta, está recortando horario Radio Guadalupana debido a que la crisis económica le está pegando duro, así que si puede hacer usted el esfuerzo, hágalo, se lo vamos a agradecer muchísimamente. Aprovecha este año de la palabra para profundizar en el conocimiento de la Biblia y estar más en contacto con tu Dios. Inicia tu diálogo con Dios, pide a Dios perseverancia en la oración. Una forma de oración que te ayuda es la liturgia de las horas. Escucha los salmos. Es Dios que te habla y tú en ellos. Tú le hablas a Dios. Suscríbete y recíbela por audio enviando un mensaje al WhatsApp 656-167-3077. Y a propósito de la esperanza, porque no todo está perdido ni todo es negro, Lupita, ayúdenos con el versículo de hoy. Por favor. Es Jeremías 33:4. Te volveré a edificar y serás edificada, joven Israel. Por esto tomarás tus tamboriles y saldrás a bailar alegremente. Pues ahí tienen ustedes, lleno de esperanza, el versículo de hoy. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información compartida haya sido de provecho y pidiéndole a Dios que le acompañe siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián, Lupita, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.